Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi ex me dejó cuidando a su hija especial por una semana, 2 años después regresó con cáncer y mi respuesta lo destruyó. Hace 2 años viví una situación que cambió mi vida por completo. Mi entonces prometido Scott, que tenía 30 años, me abandonó junto con su hija que tiene necesidades especiales. Yo tenía 29 años en ese momento, y todo sucedió apenas una semana después de que nos comprometiéramos. Nuestra relación había durado 3 años, y llevábamos 6 meses compartiendo casa cuando ocurrió. Todo comenzó cuando Scott me dijo que necesitaba viajar por trabajo. Me pidió que cuidara de su hija solo por unos días. Acepté sin dudarlo. Después de todo, si íbamos a casarnos, tendría que aprender a estar a solas con ella eventualmente. La niña era tranquila y nos llevábamos muy bien, así que no vi ningún problema en ayudar. Los días comenzaron a pasar sin tener noticias suyas. Al principio pensé que estaría ocupado con el trabajo, pero cuando casi una semana entera transcurrió sin saber nada de él, el pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté contactar a su familia, pero fue inútil, nadie contestaba mis llamadas. Sus amigos tampoco respondían. Me di cuenta de que todos me habían bloqueado, y Scott había desactivado todas sus redes sociales, bloqueándome también. Desesperada, llamé a su lugar de trabajo, donde me dieron la noticia que hizo que mi mundo se tambaleara. Scott había renunciado hacía un mes, y no habían vuelto a saber de él. Fue entonces cuando la terrible posibilidad de que no regresara comenzó a formarse en mi mente. Sin embargo, su hija seguía conmigo, y eso me daba esperanzas de que volvería y podríamos resolver las cosas. Un par de días después, en mi desesperación, decidí registrar la casa en busca de cualquier pista sobre su paradero. Fue durante esta búsqueda cuando encontré algo que cambiaría todo. Una nota oculta bajo su lado del colchón, un lugar que no había revisado antes. La carta estaba pegada en la parte inferior, lo que explicaba por qué no la había visto antes. Su contenido me dejó devastada. Scott confesaba que nuestra relación había sido un error y que durante los últimos 3 años había estado manteniendo una relación intermitente con Ellen, su ex. Me explicaba que la única razón por la que me había propuesto matrimonio era porque pensaba que eso lo ayudaría a dejar de ver a Ellen definitivamente. Sin embargo, cuando Ellen se enteró del compromiso, ella le propuso matrimonio días después, y juntos decidieron escapar para comenzar una nueva vida en otro lugar, rogándome que no intentara encontrarlos. Lo más desgarrador fue leer cómo se refería a su propia hija. Escribió que estaba verdaderamente arrepentido por todo, pero que debía abandonar a su hija porque la consideraba una carga inútil. Decía que era una carga total para ellos, y que ya no podían manejar la situación. Me dejaban la opción de adoptarla, o hacer lo que considerara apropiado, ya que ellos habían terminado con esa responsabilidad y querían vivir la vida que siempre habían deseado. A pesar de que la carta me destrozó el corazón, ni siquiera tuve tiempo de llorar apropiadamente porque tenía que actuar con urgencia. Contacté inmediatamente con los servicios de protección infantil, ya que la niña había sido claramente abandonada y no sabía qué más hacer. La adopción no era una opción viable para mí en ese momento, no me sentía preparada para ser madre soltera. Si Scott hubiera estado a mi lado, la situación habría sido completamente diferente, pero sola no podía asumir esa responsabilidad. Además, la manera en que me habían dejado con ella solo empeoraba toda la situación. Aunque amaba a la niña, sabía que no podía quedarme con ella dadas las circunstancias en las que me encontraba. Cuando los servicios de protección infantil se involucraron, los abuelos paternos se vieron obligados a responder. Podían ignorarme a mí, pero no a las autoridades. Sin embargo, dejaron muy claro que no estaban preparados para asumir esta responsabilidad. Al final, fueron los abuelos maternos, los padres de Ellen, quienes acogieron a la niña, y ha estado viviendo con ellos desde entonces. Una vez que se confirmó que la niña estaba segura, se realizaron varios intentos durante algunos meses para localizar a los padres, pero como no era considerado un caso prioritario, eventualmente abandonaron la búsqueda. Era evidente que Scott y Ellen no querían ser encontrados, y aunque lo fueran, la nota dejaba claro que no querían tener ninguna relación con su hija. Aproximadamente un año después de su partida, un tribunal terminó sus derechos parentales y los padres de Ellen fueron nombrados tutores legales de la niña. Mantengo contacto con los padres de Ellen y me tranquiliza saber que la niña está siendo bien cuidada. Como es de esperar, lidiar emocionalmente con el abandono de Scott fue extremadamente difícil, pero de alguna manera logré seguir adelante. Han pasado 2 años y aunque he logrado superarlo en gran medida, todavía tengo serios problemas de confianza con todas las personas. Sigo viviendo en la misma casa, y la semana pasada Scott y Ellen tuvieron el descaro de presentarse en mi puerta. Decidí abrirles porque realmente quería escuchar qué tenían que decir después de 2 años completos. Comenzaron disculpándose entre lágrimas,
admitiendo que habían cometido un error terrible, y que ahora se sentían preparados para ser padres. Querían recuperar a su hija y estaban dispuestos a compensarme económicamente. Me ofrecieron escribir un cheque por la cantidad que yo pidiera a cambio de mi ayuda. No sé exactamente qué me provocó, pero su ingenuidad al pensar que podían simplemente comprar mi perdón con dinero me enfureció. Les dije que era demasiado tarde, que había entregado a su hija a servicios sociales hace 2 años y que no tenía idea de su paradero. Les dije que si estaban buscando a su hija, estaban tocando a la puerta equivocada porque, en lo que a mí respectaba, ya no tenían una hija. Cerré la puerta mientras ellos sollozaban y me suplicaban que hablara con ellos en la entrada. Después de que se fueron, informé a los padres de Ellen sobre su regreso. Cuando hablé con mis padres sobre lo sucedido, me sorprendió su reacción. Ellos piensan que mi comportamiento estuvo mal y que no había razón para inventar una mentira así, a pesar de lo que Scott y Ellen habían hecho. Creen que debería decirles la verdad y dejarlos decidir qué hacer. No estoy de acuerdo con su postura, y terminamos en una fuerte discusión, porque ellos, más que nadie, saben por todo lo que pasé, y aún así piensan que no debería haber actuado así. Creo que están siendo irrazonables mientras que ellos piensan que estoy siendo cruel. La verdad es que sí estoy siendo cruel, pero creo que se lo merecen, y ahí es donde diferimos. Edición. Me di cuenta de que en mi prisa por contar la historia, omití varios detalles importantes sobre Scott, Ellen y su hija. Trataré de ser concisa. Scott y Ellen se conocieron en la universidad y se enamoraron. Ellen quedó embarazada cuando ambos tenían 21 años, durante su último año. Scott le propuso matrimonio, pero los padres de Ellen se opusieron firmemente. Ella tuvo que luchar mucho solo para poder mantener el embarazo, pero sus padres seguían rechazando la idea del matrimonio. La razón principal era que Scott no se tomaba sus estudios en serio, y no mostraba interés en conseguir un trabajo estable. El mismo Scott me confesó que todo esto era cierto. En ese momento, su sueño era ser músico, aunque no tenía el talento suficiente y claramente no estaba preparado para ese estilo de vida. La relación entre Scott y Ellen duró hasta que su hija cumplió 1 año. Ellen comenzó a frustrarse cada vez más con la inestabilidad laboral de Scott, quien saltaba de un trabajo a otro sin establecerse. Al ritmo que iba, era evidente que sus padres nunca lo aprobarían. Finalmente, Ellen decidió dejarlo. 2 años después, Scott me conoció a mí y comenzamos a salir. Nos comprometimos y parecía que Ellen había quedado en el pasado, solo mantenían contacto en lo relacionado con su hija, así que nunca tuve motivos para sentirme insegura. Scott apenas la mencionaba, lo que me hizo pensar que la había superado completamente. Claramente, me equivoqué, y eso explica todo lo que sucedió después. En cuanto a la edad de la niña, este año cumple 8 años. Cuando la abandonaron tenía 6, y yo la conocía desde que tenía 3. Habíamos desarrollado un vínculo especial durante esos años, por eso he mantenido el contacto con ella. Después de 3 años de conocerla, no podía simplemente borrarla de mi vida por las acciones de sus padres. Por eso decidí mantener la comunicación. Actualización 1. Han pasado un par de días desde mi publicación inicial, y la situación con mis padres sigue igual, no nos hablamos. Ellos insisten en que mi comportamiento fue extremadamente cruel e innecesario, pero yo mantengo que lo que Scott y Ellen le hicieron a su hija y a mí hace 2 años fue mucho peor. Si mis padres no pueden entender mi punto de vista y siguen pensando que estoy equivocada, pueden seguir con esa opinión, apenas me importa. Ya tomé mi decisión y no hay vuelta atrás. Esta mañana recibí una llamada de los padres de Ellen. Me contaron que Ellen les había enviado un correo electrónico pidiendo perdón y preguntando si podrían ayudarla a localizar a su hija. Sus padres no han respondido y no tienen intención de hacerlo. Legalmente, no están obligados a compartir ninguna información sobre la niña, ya que ahora es su hija adoptiva, especialmente no con las personas que la abandonaron. Me cuesta comprender la audacia que se necesita para aparecer después de 2 años, diciendo que ahora están listos para ser padres y esperando que los ayudemos. Los padres de Ellen y yo recordamos vívidamente lo devastador que fue explicarle a una niña de 6 años que sus padres probablemente no volverían. No tienen idea de lo emocionalmente agotador que fue consolarla cuando lloraba por sus padres, sin saber cómo explicarle la situación. Aunque planeábamos contarle la verdad cuando fuera mayor, su condición hace que todo sea más complejo. Y durante todo este tiempo, ni una sola vez se preocuparon por saber cómo estaba su propia hija. Solo tenía 6 años, por el amor de Dios. No puedo entender cómo fueron capaces de abandonarla así. Ahora, solo porque su conciencia les molesta y les resulta conveniente, quieren volver a formar parte de su vida. Su descaro es increíble. Me alegro de que los padres de Ellen siempre hayan visto a Scott como realmente es y nunca lo hayan aceptado. Tenían razón sobre él desde el principio. Esos dos se merecen el uno al otro, y cualquiera que piense que debo mostrarles algo de compasión está muy equivocado.
En realidad, deberían estar agradecidos de que las autoridades no persiguieron el caso más a fondo. Si los hubieran encontrado en ese momento, yo personalmente los habría demandado. Aunque no tuve esa oportunidad entonces, ahora no voy a descansar hasta asegurarme de que paguen por lo que hicieron. Y no me refiero a dinero, quiero que sufran emocionalmente. Ninguna cantidad de dinero podría compensar lo que hicieron, especialmente a mí. Al menos su hija es joven y con el tiempo podrá superarlo y quizás olvidarlo. No será fácil para ella, pero tiene toda una vida por delante. Yo, en cambio, había planeado todo mi futuro con Scott, y después de él, perdí la capacidad de confiar en cualquier hombre. Durante el último año he intentado volver a salir con alguien, pero simplemente no puedo. He tenido un par de citas, pero nunca llegan a nada más. Mis padres saben lo difícil que ha sido para mí superar todo esto, lo devastador que fue su abandono, y aún así piensan que estoy siendo cruel con él. No tiene sentido para mí y me duele profundamente que hayan decidido dejar de hablarme por esto. Soy su única hija y no puedo creer que me traten así. Es muy decepcionante, pero no voy a ser yo quien dé el primer paso para reconciliarnos. Si quieren hablar conmigo, tendrán que ser ellos quienes se acerquen. Mientras tanto, agradezco tener esta plataforma para hablar de mis problemas de forma anónima, ya que ni siquiera he podido contarles esto a mis amigos. Se siente demasiado personal y, después de la reacción de mis padres, no sé qué esperar de los demás. No necesito más drama en mi vida ahora mismo, así que por el momento mantendré todo esto para mí. Actualización 2. Han pasado unos días desde mi última actualización. Como los padres de Ellen no respondieron a su correo electrónico, ella decidió presentarse en su casa sin avisar. Fue sola, sin Scott, y después de su visita, sus padres me llamaron para contarme lo sucedido. Cuando Ellen llegó, se negaron a dejarla entrar y le dijeron que no querían saber nada de ella, y que si estaba buscando a su hija, solo iba a decepcionarse porque no estaba con ellos. Por suerte, la niña estaba durmiendo la siesta en ese momento, así que no había riesgo de que la descubriera. Ellen comenzó a llorar y suplicar, insistiendo en que sabía que su hija tenía que estar allí y que todos le estábamos mintiendo. Decía que aunque sabía que había cometido un error, como madre tenía derecho a ver a su hija. Exigía que la dejaran entrar, diciéndoles que como sus padres no podían ser tan crueles. La discusión escaló, y cuando cerraron la puerta, Ellen comenzó a golpearla, pero afortunadamente su hija no se despertó. Creo que habría sido muy traumático para ella presenciar eso. Finalmente, cuando sus padres amenazaron con llamar a la policía, Ellen se fue. Me llamaron para advertirme porque, ahora que Ellen sospecha que su hija está con ellos, probablemente intentarán convencerme de que interceda por ellos, pero eso no va a suceder. Ni siquiera pienso atender sus visitas y definitivamente llamaré a la policía si vuelven a presentarse aquí. Sinceramente, creo que los padres de Scott pueden ser los responsables de esto. Aunque no participaron activamente en el proceso de adopción, probablemente se enteraron de algo cuando los servicios de protección infantil los contactaron. Deben haber supuesto que la niña está con los padres de Ellen, ya que obviamente no está conmigo. Y como siempre han adorado a Scott, estoy casi segura de que han mantenido contacto con él durante estos 2 años, aunque se negaron a ayudar a localizarlo. Creo que todas estas personas han fallado como padres y como seres humanos en general. Se merecen unos a otros y deberían dejarnos en paz. No entiendo por qué insisten tanto en volver a la vida de su hija. Podrían tener otro bebé ahora, o tal vez, y esto es solo una suposición, están teniendo problemas para concebir y por eso quieren volver con su hija. He escuchado historias similares y no me sorprendería, dado lo egoísta y cruel que fue su comportamiento la primera vez. No puedo asegurar por qué quieren volver con su hija después de 2 años, pero por lo que he podido intuir estos días, estoy bastante segura de que no tiene nada que ver con su conciencia. De hecho, me atrevería a decir que ni siquiera tienen conciencia, porque si la tuvieran, nunca habrían hecho algo tan horrible en primer lugar. Toda esta situación está empezando a afectarme seriamente. Antes apenas se mencionaba algo relacionado con Ellen o Scott, al punto que casi olvidé que eran sus padres. Nunca hablaban de ella, pero últimamente siento que me estoy ahogando porque he vuelto a pensar en ellos todos los días. Es como si todo el proceso de sanación y el autocuidado de los últimos 2 años se estuviera deshaciendo. Siento que estoy volviendo al estado mental de aquellos primeros días después de que Scott me dejara, y eso no puede suceder porque fue una de las etapas más oscuras de mi vida y no quiero volver allí. Al menos entonces tenía el apoyo de mis padres, pero ahora ni siquiera me hablan. Ha pasado tiempo y siguen sin hablarme, y no sé qué hará falta para que entiendan que quizás no tenían razón. Tal vez Scott y Ellen merecen el trato que están recibiendo ahora. No entiendo por qué mis padres están siendo tan obstinados con todo este asunto, pero incluso yo he decidido que ha pasado demasiado tiempo, y una simple disculpa ya no será suficiente.
No sé exactamente qué quiero que hagan, pero volver y decir lo siento, no bastará. Tendrán que demostrarme que realmente lo sienten, y entonces decidiré si quiero perdonarlos o no, porque creo que han sido muy insensibles y no necesito más de eso en mi vida ahora mismo. Actualización 3. Tal como predijeron los padres de Ellen, 2 días después de que ella se presentara en su casa, Scott apareció en la mía. No entiendo por qué estas personas creen que vamos a ayudarlos, especialmente después de todo el dolor que nos causaron durante los últimos 2 años. Pero por alguna razón, piensan que les debemos amabilidad incluso después de haber sido tan crueles e insensibles con todos nosotros. Como esperaba, vino solo esta vez, sin Ellen, y estoy segura de que es parte de alguna estrategia. Probablemente piensan que presentarse juntos nos molestaría más. Están intentando aparentar que se preocupan por nuestros sentimientos. No entiendo por qué nos creen tan ingenuos, pero cuando apareció, le dije inmediatamente que se fuera o llamaría a la policía. Comenzó a llorar de inmediato, diciendo que sabía que había cometido un error pero que había aprendido la lección, y que el karma finalmente los había alcanzado. Me contó que hace unos meses Ellen había sido diagnosticada con cáncer cervical, y creían que este era su castigo por abandonar a su hija y por cómo nos trataron. Dijo que habían vuelto para compensar todo lo que hicieron en el pasado, y esperaban que los perdonáramos para poder seguir adelante con sus vidas y recuperar a su hija. No sé si la historia del cáncer es verdad, pero no me hace ninguna diferencia. Le dije a través de la puerta que su historia no me conmovía, y que si pensaba que podía despertar mi compasión con estas cosas, estaba muy equivocado. No he olvidado cómo me sentí cuando me abandonó y nunca olvidaré ese sentimiento por el resto de mi vida, gracias a los problemas de confianza que me ha causado. No siento la necesidad de perdonarlo ni de creer sus historias. Incluso si la historia del cáncer es cierta, no me importa, porque independientemente de si Ellen está sufriendo o no, su hija no es un juguete que puedan recuperar cuando quieran. Puede que hayan descubierto dónde está y con quién, pero si estaba aquí para convencerme de hablar con los padres de Ellen para que les devolvieran a la niña, estaba seriamente equivocado. No iba a hacer nada de eso y mi decisión era final. No quería oír nada más. Le di 30 segundos para salir de mi propiedad. Ya tenía el teléfono en la mano para llamar a la policía cuando me dijo que se iba, pero necesitaba que supiera que no estaba mintiendo. Insistió en que todo lo que había dicho era verdad y que realmente lamentaba todo lo que tuve que pasar, lo que los padres de Ellen tuvieron que pasar. Confirmó lo que ya sabía, que sus padres le habían dicho que probablemente eran los padres de Ellen quienes habían adoptado a su hija. Me contó que Ellen ya los había visitado pero no había logrado ver a su hija ni una sola vez, así que habían pensado que al menos yo tendría algo de compasión por ellos, conociendo su condición, y arreglaría una reunión entre padres e hija, hablando con los padres de Ellen, ya que parecía que me tenían aprecio. Aunque era evidente que no tenía ningún interés en ayudarlos, me dijo que se iba porque no quería problemas con la policía, especialmente después de todo lo ocurrido en el pasado. Pero quería que supiera que todo lo que me había dicho sobre el cáncer cervical era cierto y que realmente habían creído que volviendo podrían hacer las paces con todos nosotros, aunque claramente no estamos dispuestos a ello. Me explicó que Ellen no había mencionado nada sobre esto cuando visitó a sus padres, porque no quería preocuparlos demasiado, pero ahora creía que ni siquiera les importaría, así que me pidió que se lo contara como último favor. Si ni siquiera quería hacer eso, lo aceptaría, y dentro de la próxima semana volverían a casa y nunca más nos molestarían. Se fue sin que tuviera que llamar a la policía, y, para ser honesta, ahora no sé qué hacer. Sentí que necesitaba desahogarme contando todo esto, y supongo que tendré que decidir si debo hablar con los padres de Ellen sobre lo que me dijeron o no. Eventualmente creo que tendré que hacerlo, así que veremos qué pasa. Actualización 4. La semana ha terminado, y, si Ellen y Scott cumplieron con lo que dijeron sobre irse, probablemente ya han vuelto a su casa. Después de mi última conversación con Scott, no hubo más intentos de contacto con nosotros. Hablé con los padres de Ellen sobre todo lo que me dijeron, incluido lo del cáncer cervical. Aunque se veían muy impactados y tristes por la noticia, dijeron que no van a contactar con ella, al menos no por ahora. Su nieta es su prioridad principal, y aunque tal vez en el futuro lo reconsideren, por ahora es demasiado reciente y doloroso para pensarlo. Además, solo tenemos la palabra de Scott como prueba, y aunque no quiero minimizar la experiencia de ningún sobreviviente de cáncer, mi opinión sobre estos dos no es lo suficientemente alta como para creer que no usarían algo así para conseguir nuestra simpatía y lograr que volvamos a contactarlos. Así que ahora volvemos a nuestras vidas normales, con una excepción: mis padres siguen sin hablarme, pero supongo que me acostumbraré. Por suerte, compartí todo lo que estaba pasando con un grupo de mis amigos y todos me apoyaron. Estaban muy molestos con la reacción de mis padres y me dijeron que hice bien en cortar la comunicación con ellos.
Así que ahora no voy a preocuparme por nadie más. Me voy a concentrar en mi propia salud mental y en tratar de reparar todo el daño que se ha causado en las últimas semanas.